esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Matteiru kara soii kikase, kowaku mo mae ni mukatte yuku. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Buenas noches. Como todos los miércoles, al caer la tarde, nos volvemos a encontrar nuevamente acá en Más allá de las palabras. ¿Y qué nos quedan más allá de las palabras? Porque las palabras dan vida a las situaciones. Las palabras dan vida a eso que pensamos, a eso que sentimos. Les ponen un escenario. Estos serían las palabras. Pero si fuera más allá de las palabras o antes de las palabras, ¿cómo sería conectarnos a través de la mirada, conectarnos a través de los gestos, conectarnos a través de la sensibilidad, de la percepción? Y bueno, un poco acerca de esto es de lo que vamos a hablar en este programa, en Más allá de las palabras. Le voy a dar la entrada a mi amiga y coequiper. Hola, Patricia Couceiro. La verdad, como todos los miércoles, encontrarnos, a hablar, a pensar, a repensar qué hay más allá de las palabras. Y creo que hay mucho para hablar. Lo hemos hecho durante ya más de un año en esta propuesta que tenemos por Santa María de las Misiones, y cada miércoles también es especial. Cada miércoles es especial, pero siempre hablamos de lo mismo, siempre tenemos el mismo trasfondo que tiene que ver en principio con lo sistémico, sí, ¿no? Como cada uno de nosotros es un sistema integrado en sí mismo y forma parte de un sistema, del sistema familiar. Ese sistema familiar vive en un barrio, ese barrio pertenece a un departamento, ese departamento a una localidad, la localidad a la provincia a un país, hacia el continente. Eso es sistémico, ¿no? ¿Y qué pasa en lo laboral? ¿También es un sistema? Por supuesto, cada trabajo es un sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo acá y ya hay un sistema conformado. Fíjate vos que el programa anterior tiene su sistema y este nuestro tiene otro sistema. Son distintos los integrantes. Por ejemplo, el que compartimos es nuestro operador. Bien. Pero por más que tiene la misma función, las otras personas son distintas, y además el tipo de trabajo que él hace con un sistema y con otro es distinto. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, sí. Así sería como las áreas, las distintas áreas en el trabajo, ¿viste? Por ejemplo, o las distintas áreas, distintos departamentos, ¿viste? Bien. Que te dicen, este departamento es de esto, este departamento es del otro. Así son los sistemas. Así son los sistemas. Bien. Lo mismo en las familias, lo mismo en la educación, ¿no? Sí. Por ejemplo, en una escuela, cada niño, cuando va a la escuela, lleva su sistema, porque viene de una familia distinta y comparte
su propio sistema de origen con el niño que tiene al lado, completamente distinto, criado completamente diferente. Hoy por hoy podemos decir que quizás tengan hasta religiones distintas, si es una escuela pública. ¿Cómo convivimos? Exactamente, en ese sistema. En ese sistema. ¿Y cuánto afecta lo que hacemos a nuestro sistema? ¿Y cuánto afecta lo que hacemos y cuánto afecta el intercambio? Porque el niño que viene y se puede relacionar con otro sistema, ¿cuánto aprende de diferente de lo que no se hace en el propio sistema de uno, ¿no? Entonces, aprende algo completamente diferente. Bien, entonces, esto es lo sistémico que se va enganchando como distintos engranajes y además cada uno forma parte de algo mayor, porque una de las reglas de lo sistémico es que las sumas de las partes es más que el todo, ¿no? O sea, que lo supera. ¿Cómo sería si nosotros nos pudiéramos ver la humanidad como un sistema integrado, ¿no? En donde nos importara lo que le pasa al vecino, lo pudiéramos conocer, ¿cuánto nos afecta? Por ejemplo, antes de entrar al aire estábamos hablando del tema de Paraguay. ¿Cuánto afecta este corte de relaciones? ¿Cuántas cosas y lazos teníamos en común nosotros con esta frontera tan cercana que quizás el que vive en medio del país no lo siente tanto como nosotros? Correcto. No solamente íbamos a comprar o ellos venían acá, es mucho más. Hay gente que vive allá, trabaja acá, gente que está acá, tiene sus empresas allá, sus casas de fin de semana, sus amigos, las relaciones, es mucho más. Sí. Entonces, ¿cómo nos afecta esto de cierro la frontera? ¿Cómo sería, por ejemplo, si vos cerrás las fronteras de tu casa a alguien de tu propio sistema familiar? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa cuando cerramos la puerta de nuestra casa a alguien de nuestro sistema familiar? A alguien que decidimos que se cortó la relación. ¿Afecta a nuestro sistema? Por supuesto que afecta, no solo al sistema, a tu sistema, sino a todo lo que lo rodea, al sistema del otro, al sistema, si vos estás en relación con alguien, también afecta a tus hijos, va a afectar. ¿Por qué? Vos dijiste muy bien, se cortó la relación, ¿no? Entonces no hay más relación, pero sigue el vínculo. Si es de la familia, el vínculo continúa, porque ese vínculo es los lazos de sangre y además toda la historia familiar que se corta a través de decir de mi propio sistema familiar no lo veo. Y no lo veo porque quizás hizo algo malo, ¿no? Entonces ahí entramos en la buena conciencia, en la mala conciencia, hablando de lo sistémico, ¿no? Sí. Y de las constelaciones familiares. ¿Quiénes pertenecen? ¿Quién no? Quizás pertenecen todos aquellos que siguen las normas y las leyes y que se portan bien, y aquellos que no pagan los precios o que hicieron algo malo no son dignos de ser mirados. Y entonces todo el sistema se modifica. Yo te podría hablar que desde las constelaciones familiares o desde el árbol genealógico, o desde la biodecodificación también, ¿no? O desde la metagenealogía, podríamos decir que ese está trayendo algo, quizás, que sucedió atrás y porque no se vio, alguien lo representa. Y si no miramos eso que está aconteciendo, hay muchas probabilidades de que se vuelva a repetir en otro que viene después, ¿no? En un hijo, en un nieto, va a adoptar una postura, va a adoptar una personalidad, va a tomar un lugar que no es el propio. ¿Qué quiere decir esto? Lo va a representar, lo va a encarnar. En constelaciones decimos intrincado. Intrincado quiere decir que están los sistemas, como bien dice la palabra,
uno sobre otro, ¿no? Intrincado a mí me suena que están como amalgamados, ¿no? Unos con el otro. Entonces la persona, como no se vio eso, adopta posturas, esto se llama lealtades invisibles. Hay una lealtad invisible que quiere decir, yo pertenezco a este sistema y lo sigo repitiendo. Es muy, suena complicado cuando uno lo va hablando porque es difícil de entender. Con la mente es muy difícil, pero cuando uno constela o cuando la persona viene, se manifiesta muy claro a la luz. Si yo lo pudiera explicar de otra manera, diría, nos queda el residuo de esa emoción tóxica, porque es un residuo, de eso que no se vivió, de eso que se padeció, de eso que no se habló, de eso que se ocultó. De ese silencio queda esa emoción como si quedara en nuestro propio sistema orgánico, en nuestro cuerpo, alojado, no en la memoria, porque quizás no lo conocimos ese ancestro. Eso, ¿qué pasa cuando no lo sabemos? ¿Por qué? Porque no tenemos la historia en nuestro árbol genealógico. Por ahí, en algunos casos, a través de un juego, de una propuesta de la escuela, uno puede armarlo, pero muchas veces vamos creciendo, los familiares mayores se van muriendo, desaparecen. Vienen los secretos o el olvido. Claro. ¿No? Y no sabemos. Bueno, pero el cuerpo registra todo. Vos sabés, es muy interesante cuando uno trabaja con esto, porque ahora hay una rama de la medicina que se llama la epigenética, que nos dice... ¿Qué es la epigenética? Claro, nos dice que en nuestro sistema, en nuestra genética, tenemos alojada toda la información. No solamente a nivel biológico, sino también a nivel celular, está alojado en nuestro cuerpo a modo de memoria residual. Entonces, imagínate vos, yo te miro a vos, y ahora, objetivamente, estoy mirando solo a Silvi, pero Silvi tiene mamá, papá, abuelos, bisabuelos. Correcto. ¿No? Tatarabuelos, o sea, ese es tu árbol genealógico. Y si yo tuviera que decirte, Silvi, sacamos un papel y lo dibujamos. Pero es más que el dibujo, porque genéticamente cada uno puso algo. Y esa información está en nuestro ADN. Yo lo cuento así como cuentito para que el oyente pero está muy bueno, nos pueda ir comprendiendo cómo se manifiesta, ¿no? Todo esto. Porque es tan fuerte, Silvi, cuando uno trabaja con las personas y le dice, bueno, poné, representá a tu papá, a tu mamá. Yo un día estaba trabajando y pensaba, ¿no? ¿Dónde está esto que está poniendo afuera? Con una silla, con un zapato, con otro representante. Así trabajamos en constelaciones. Va más allá de una idea. Porque quizás a través de una idea, a través de otro método terapéutico, la persona puede tener una idea de cómo era, pero acá se siente en el cuerpo. Y es una experiencia con un principio de realidad alojado en nuestro sistema. ¿Qué pasa cuando la persona despliega todo su sistema familiar, ¿no? Suponte, no lo hacemos con otras personas como representantes. Ponemos plantillas, almohadones, zapatos. A mí me encanta poner sillas porque le da mucha presencia. Y de repente vos le decís, bueno, ahí está papá y mamá. Entra y ubícate. Y la persona entra y se clava la mirada atrás del padre o de la madre. ¿Y qué pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué es su cuerpo? Imagínate vos, cuando yo trabajo, trato de no imaginarme o ver a esa persona, ¿no? Digo, son los átomos radiactivos que le está llamando como un impulso magnético, como si fuera un imán, a que clave la mirada o en el papá o la mamá o atrás. Entonces yo pregunto, ¿estás mirando? Sí, ¿a quién? Me recuerdo de la abuela. Bueno, ponemos una silla para la abuela y la persona comienza a llorar. ¿Eso qué es magia, posesión, mediumnidad? No.
Es netamente concreto, no es magia. Es lo que te iba a preguntar, justo pareciera que estuviera escuchando tu mente. mi próxima pregunta, porque a veces, bueno, ¿qué está pasando acá? No, es netamente Claro. lo real. Y no es que escucho tu pregunta mentalmente. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy desde el año 2005 trabajando con este método, Sí. que es reciente. Es considerado uno de los filósofos más recientes, en donde generó una herramienta, porque esto no es un método terapéutico, es una herramienta sistémica. ¿Cuáles son los referentes de este método? Bert Hellinger es el creador de esta herramienta sistémica. Entonces, vos vas, de tanto trabajar, la pregunta para mí se me va haciendo obvia, porque lo que para mí es obvio, que tiene un método, una forma, un protocolo, un devenir de una idea o de una situación en otra, el que lo va escuchando es como que es nuevo. Entonces va preguntando algo que para mí tiene una lógica, en un pensamiento ordenado que me va llevando a la próxima pregunta. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y qué pasa con los que ya no están o nosotros no conocimos? Estoy pensando en mis bisabuelos, en mis tatarabuelos. Están en tu cuerpo. Están Silvia. Y se manifiestan cuando... Están en tu cuerpo, están en la emoción. Uno realmente los conecta con ellos a través de la emoción. Porque esto es lo que nos dice la epigenética. Sí. Nos dice que nosotros no solamente heredamos lo físico. Claro, los rasgos, por ejemplo, me parezco a mi abuela, la nariz de mi papá, el carácter de mi mamá, dicen, ¿no? Claro, en lo físico, en concreto, claro, no solamente heredamos eso, sino las emociones. Y estas emociones hay muchas que son emociones primarias que nos dicen la ira, la depresión, esto nos van mostrando que hay algo atrás que quedó sin ver, sin resolver. Entonces, con mirarlo, porque además, vos fíjate, en nuestro propio sistema familiar, nosotros también heredamos los dones. Tenés la astucia de la abuela. Sí. Tenés el carácter del abuelo. Correcto, ¿no? sí. Tenés la manera de salir adelante o te pareces tanto. ¿Y dónde viene eso? Lo que pasa que nuestra mente finita y concreta busca solo la respuesta a la pregunta en lo que conocemos. Sí. Pero yo te puedo asegurar que hay mucho más de lo que desconocemos, y es a lo cual nos tenemos que abrir y abrir nuestra mente como para poder trabajar con eso que no lo tenemos en forma lógica, verbalizado, manifestado, pero que está y existe en nuestro ADN y que se manifiesta de una generación a otra a modo de virtud heredada, a modo de dones, ¿no? Suponete, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo sobrevivieron nuestros ancestros? Suponete que un ancestro polaco. ¿Cómo sobrevivió? Si tenemos que decir, mi abuelo vino desde Polonia, se tomó un barco y decimos, pero qué fríos que eran, cómo mezquinaban el tema de la comida. Bueno, ¿cómo sobrevivió? Sobrevivió dejando a un lado la emoción y poniendo su cabeza en trabajar y conquistar y obtener aquello que perdió, como por ejemplo la chacra, la tierra, la comida, la descendencia. Entonces no tuvo tiempo para manifestar su emoción. ¿Dónde quedó esa emoción? ¿Qué pasa cuando un nieto viene y dice, siempre lo escucho, mi abuela era fría, mi abuela era mala? Sí, le pregunto yo, mala, ¿por qué? Porque era fría. ¿Y por qué habrá sido fría? Si la miramos atrás, ¿habrá tenido algún dolor? ¿Habrá sido inmigrante? ¿De dónde era? ¿Qué pasó con eso que no pudo hablar? ¿Dónde quedó?
y eso que el niño o que alguno de su familia percibía como frío, sí era un dolor congelado, no pudo ser manifestado, no pudo hablarse, y otro lo percibe. U otro lo hace exactamente igual que la abuela. Yo, para sobrevivir, voy a hacer sin emoción. Entonces después, ¿cómo se compensa? ¿No? O sea, quizás algún hijo, algún nieto, porque los sistemas se compensan y se van balanceando, ¿no? Bien, sí, A ver, yo por ejemplo digo, ¿cómo sería un balance? ¿No? Sí. Un contador hace un balance, tiene que cerrar sí o sí. Siempre tiene que cerrar. Tiene que cerrar. Entonces esto es lo que antes se decía, un asiento compensatorio. Sí, el asiento compensaba. Todos los que terminamos la secundaria en una escuela comercial aprendimos el eso. Asiento compensatorio, sí. Que ahora dicen que no se hacen, se usarán algún programa que desconozco. Sí, pero, ahora es todo más. Pero ese asiento, ¿qué hacía? Compensaba algo que atrás quedó sin resolver, o quedó unas centésimas dando vuelta y no lo encontramos. Hacemos un asiento compensatorio y el balance nos da, pero hay que hacerlo. En los sistemas familiares, valga la redundancia, ¿cómo uno compensa? ¿Lo hace exactamente igual o lo hace exactamente diferente? O compenso, ¿no? Si hubo mucho dolor en las mujeres, puede ser que yo diga, no me voy a casar, nunca me voy a casar. Porque si me doy vuelta y miro para atrás a todas las mujeres de mi sistema familiar, todas sufrieron, sí, o todas quedaron solas. Sí. Entonces yo me voy a asegurar de o ser fiel. Decidir quedarme sola. Claro, pero a ver, ahora vamos a hablar del inconsciente, ¿no? O sea, estos son repeticiones inconscientes, no es que yo me doy vuelta y decido, lo voy a hacer exactamente igual y me voy a quedar sola y me voy a buscar un hombre que me abandone o que me deje o que se muera. No es que lo hago conscientemente, hay una memoria celular que tiende a repetirse. Mucho más si no se vio atrás. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar si no ordenamos, si no sanamos, si no vemos. ¿Hay oportunidad de revertir alguna situación? ¿Hay posibilidades porque nuestra historia es la nuestra y no hay forma de cambiarla? Y la llevamos impresa en nuestro cuerpo. Sí. ¿Y podemos transformar o cambiar ese dolor, transformarlo, equilibrar un poco esa historia? Bueno, si estamos en una repetición inconsciente, ¿viste? A ver, las repeticiones nos muestran algo. Me gustó el ejemplo de estas mujeres. Mujeres, claro, porque es muy fuerte. Entonces, en algún momento puede ser que uno mire y diga, lo estoy haciendo exactamente igual, o que pase algo y que a uno nos ponga en esta situación de decir, lo estoy haciendo exactamente igual. Entonces, ya vi. Yo tenía un maestro que decía, usted ahora ya vio y comenzó a correr su tiempo. Porque un chispazo de conciencia. A partir de esa conciencia empezó a correr el tiempo. Nos sacó de esta zona de confort, nos sacó este velo que no lo veíamos. Entonces, nos sacó y comenzamos a ver, yo no quiero repetir, o lo quiero hacer distinto. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, siempre y cuando hay muchos métodos terapéuticos, yo voy a hablar del tema de las constelaciones, voy a explicar también que al inconsciente le da mucha seguridad repetir. ¿Por qué? Porque el inconsciente no es ni bueno ni malo, es. Y si es y ve y repite lo que uno vio de niño. Porque de niño uno viene en blanco y se va tejiendo y entretejiendo entre papá y mamá, si están casados, separados, divorciados. O sea, se va entretejiendo en ese sistema y observa todo. Que no es ni bueno ni malo, pero sino que repite lo que vio. Entonces, ¿qué pasa cuando de grande yo me doy cuenta que no solamente repito lo de mamá y de papá, entro a asociar y a conectar con la historia de la abuela y de la bisabuela? Sí. Entonces, nos dicen en las constelaciones
sobre todo en las constelaciones cuánticas. Estoy hablando ahora de Bert Hellinger, pero de Brigitte Champetier de Rives, que es una discípula de Bert Hellinger. ¿Qué serían las cuánticas? Las cuánticas es la que, no solamente nosotros estamos ordenando a través de estas leyes universales, sino que hay un patrón energético que nos lleva hacia lo próximo, el futuro. Entonces, sí, en estas constelaciones nosotros podemos ver cómo fue hacia atrás y situándonos en el presente podemos decir ahora sí a todo como fue y elijo hacerlo diferente. Porque nos habla de que adulto es aquel capaz de hacerse cargo de la consecuencia de sus actos. Entonces, si podemos ver que hay un patrón de repetición, que yo lo vengo repitiendo y puedo ver por qué lo repito, porque hay una lealtad, porque ¿qué voy a hacer si quedo excluido? ¿Qué voy a hacer si lo hago diferente? ¿Voy a seguir perteneciendo a este sistema familiar? ¿Me van a seguir aceptando? ¿Voy a quedar excluida o no me van a mirar? Y después uno dice, yo pertenezco, no importa lo que haga. Y ahora puedo hacer lo mío, hacerme cargo de lo que elija de ahora en adelante. Ese es el adulto. Pero para poder trabajar con el adulto, tenemos que ver el niño dónde quedó atado. Bien, no lo puedo creer, mirando, vamos... Podríamos ir dándole un cierre, sí, porque sí. Fíjate vos, fue tan intenso todo lo que hablamos que tenemos media hora de programa. Media hora de programa. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar un poco de música, a ver si tiene nuestro operador siempre atento.
Estamos escuchando The Cranberries del año 1993. Dreams, sueños. Pero qué hermoso este Sí. tema. Además, Dolores, una voz espectacular. Right. Y muy especial, porque viste que creo que fue una de las primeras que empezaba con estas formas de impostadas de Sí, canto, ¿no? sí, sí. Que después, bueno, años después los tuvimos en otras personas tipo cantantes tipo Shakira, ¿no? Sí, ¿Viste? sí, sí. Dolores O'Riordan, Sí. así se llama. Bueno, tenemos algo para comunicarles a nuestra audiencia. El programa de hoy, ustedes seguramente lo vieron promocionado con el flyer, y íbamos a tener a un invitado, Axel Monzú, pero por alguna razón se retrasó, se perdió, no contesta el llamado, como para sacarlo al aire. Entonces, como mucha gente siempre me pide que hable de constelaciones y estamos en vivo, vamos a seguir hablando Sí. del tema, y seguramente la semana que viene lo podemos tener acá. Si tenés una consulta, 3764-292994. También estamos en Facebook, nos encontrás como FM 89.3 Santa María de las Misiones. Y Patri, como todos los miércoles, también está transmitiendo en vivo a través de su Instagram. Sí, Couseiro Patricia Mónica, que bueno, recién tuve que cortar para ver si lo llamábamos a Axel. Y bueno, estamos otra vez. Bien. Estamos con el tema entonces hoy, constelaciones. Constelaciones, para saber un poco más, ¿cómo se realizan esas constelaciones? Bien, es muy interesante porque tenemos, aunque algunas personas digan que no existen las constelaciones individuales, sí se trabaja a modo individual, Uh-huh. ¿no? Se trabaja a modo individual y se trabaja a modo grupal. ¿Cómo se trabaja? Bien, a modo individual se puede trabajar con elementos que, si bien son inanimados, Uh-huh. como la persona, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema, en nuestra forma de trabajar? Se pone en contacto con lo que siente. Uh-huh. A modo de espejo puede sentir afuera qué es lo que está pasando dentro. Bien. Entonces, ¿Estos objetos representan claro, a alguien? claro. Estos objetos van representando, por ejemplo, hay algunas personas que trabajan con unas maderitas que se llaman víncore, que son como los Playmobil. Hay varones, mujeres, niños, grandes, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Uno, por ejemplo, yo he trabajado con niños, es muy interesante porque uno le dice, bueno, pone a mamá y a papá. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo hace? Me ha tocado, ¿no? Ver qué pone, suponete, a la mamá muy grande y al papá como pequeño. Esto es lo que el niño tiene dentro y va representando. Sí. Bien. Se puede trabajar con sillas, se ponen como plantillas en el piso representando a la persona. Y se trabaja con las frases sanadoras, con ejercicios. Hay varias líneas de trabajo, ¿no? Porque hoy por hoy en las constelaciones cuánticas vamos más por los movimientos energéticos y esto ya no se usa. Pero es interesante nombrarlo porque hay muchos consteladores que todavía siguen trabajando con estos métodos, ¿no? El más conocido es el de los palitos, Ajá. ¿sí? Después, por ejemplo, a modo individual también podemos hacer ejercicios energéticos con el holograma. Uno dice, imagínate enfrente tuyo, por ejemplo, una pareja, imagínate enfrente tuyo a tu pareja, como si fuera un holograma. ¿Lo podés ver? ¿No lo podés ver? ¿Cómo lo ves? ¿Más grande, más chico, más pequeño? ¿Lo ves como un niño? ¿Lo ves como una persona mayor encorvada? Es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo al principio, cuando estaba haciendo la maestría en constelaciones cuánticas, y me decían de trabajar así, decía yo, ni nunca voy a poder trabajar con esto, pero realmente es impresionante cómo cuando uno está trabajando y en tema, se visualiza. La persona lo visualiza. Si no, uno puede hacer un ejercicio de cerrar los ojos,
volver a traer la propia imagen de la persona cuando estamos trabajando de pequeña. ¿Cómo te ves? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasó? Ahí se utilizan mucho las frases sanadoras, porque las frases, una frase bien dicha, una frase en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué hace? Nos puede llegar a poner en evidencia algo que no se dijo en el momento y quedó, o sea, nos pone de manifiesto una emoción que quedó frisada, algo que no se pudo verbalizar, algo que se quería hacer y no se pudo hacer. O nos puede dar un cierre. Por ejemplo, te dejo con lo tuyo, me quedo con lo mío. Ese sería un cierre interesante, ¿no? Ya todo ciclo concluido. Y las frases nos van cerrando situaciones, o van abriendo, o van reconciliando, o van manifestando algo que se iba a manifestar y que no sucedió, ¿no? Así que esto es muy interesante a nivel individual, en donde ¿qué trabaja? Solo el constelador y la persona. Generalmente, ¿por qué se prefiere individual y no grupal? Tiene que ver con... A veces, mira, yo trabajo mucho de las dos formas, ¿sí? Hay veces que la persona no sabe la metodología o no sabe lo que es la constelación y viene por algo que le está aconteciendo, que sabe que quiere hacer algo con eso, interno o externo, concreto, en la familia, por ejemplo, y alguien le dijo, ¿por qué no probás? Porque a mí, yo fui y me hizo bien. Entonces viene, pero a ciencia cierta, como por ejemplo cuando uno elige un psicólogo, hay muchas líneas, ¿no? Están los conductistas, está el psicoanálisis, está los que hacen esta técnica de MDR, están los transpersonales, está el transaccional, y uno va, pero rara vez la persona hace un estudio de todas las líneas, y con esto pasa exactamente igual. Sí, y a lo mejor porque como no conoce, porque me pasó lo mismo, te pregunté cuando te iba a consultar si podía ser individual, pero porque desconocemos. Claro, ¿no? Y además uno quiere lo propio, claro. o muchas veces quiere que el otro no se entere, o tiene miedo o desconoce. Es por desconocimiento. Entonces, muchas veces la persona viene individual, pero como todo el mundo cuando habla de constelaciones habla de algo que es grupal, y todo el mundo digo todo el mundo porque es lo que se escucha en los pasillos, en las calles, entre las amigas, ¿no? O sea, es lo que me cuentan. No, tenés que ir a una grupal porque es impresionante. Claro, ¿qué es lo que pasa en la grupal? En la grupal está el fenómeno de que cuando uno abre una constelación, cuando yo digo abrir una constelación es abrir la información que está en el sistema familiar. Ya vimos cómo se abre en forma individual con elementos, pero en una grupal se utilizan como representantes personas del grupo. ¿Cómo sería? Está el constelador, está el que abre, el que viene a ver su situación, y hay mucha más gente en el taller, por eso es grupal. Entonces la persona que va a abrir su sistema dice, voy a elegir a alguien del grupo. Hay varias formas, ¿no? A ver, en una primera etapa, yo tengo que explicar esto porque hay varios estadios. Al principio era muy conductual, muy conductista lo que hacía Hellinger. Decía, usted hace de madre, usted hace de padre, se pone acá, usted dice esto ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque con el transcurso del tiempo Hellinger comenzó a darse cuenta que había movimientos de las personas que a él le iban mostrando por dónde pasaba la solución o la energía sanadora o la emoción o lo que no se veía. Entonces Hellinger fue dejando que la gente se vaya moviendo, no que hable, no que haga diálogos, porque esto nos pierde de la emoción, nos va apartando de la emoción, ¿no? Entonces no eso,
sino lo que hacía era que nos ponía en contacto con el sistema, nos pone en contacto con el sistema familiar y con lo no visto. Entonces Hellinger le fue llamando los movimientos del alma. ¿Qué es los movimientos del alma? En donde las personas miran, Hellinger diría, ¿y dónde mira el niño? ¿Y dónde mira el adulto? ¿Dónde está mirando? ¿No? Ese es un movimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Ese movimiento es completamente no pensado, que lo siente y lo realiza el que está representando. A ver, vamos a explicar nuevamente. La persona quiere abrir su sistema familiar, para eso elige un representante del grupo y puede ser que le diga: vos vas a ser de mi mamá, o por favor podés trabajar para mí y hacer de mi mamá. Puede ser que no le diga nada. En definitiva, no importa, ¿sabes, Silvi? Porque cuando la persona entra a ese centro vacío donde se abre la constelación, todo su cuerpo siente. Esto, ya digo, no es mediunidad, no tiene nada que ver con eso. Esto se llama resonancia. ¿Qué es la resonancia? Lo que sucede en el campo morfogenético. ¿Qué es un campo morfogenético? Es el campo donde está toda la información. Esto hay informaciones, esto hay experimentos científicos. Si quieren leer a Rupert Sheldrake, es el primero que habló del campo morfogenético y cómo los animales resuenan y bajan toda la información del sistema en el que están viviendo en el cuerpo. Nosotros tenemos la misma capacidad. La persona entra y representa y siente en su cuerpo la información del otro. ¿Qué quiere decir? Que sin haberlo conocido, sin participar de ese sistema, sin nada, adopta la postura de quien está representando. Y es tan fuerte y contundente que aunque uno no diga es mi papá, o es mi mamá, o es mi hermano, la persona que abre su constelación y mira a este que está ayudando o representando, uno le pregunta: ¿quién es? Mi mamá. Se para exactamente igual. ¿Quién es? Mi papá. Mira, hace lo mismo que hace mi papá. Esto es, ya digo, no es magia, no es mediumnidad, no es posesión, se llama campos morfogenéticos. Lo podemos explicar desde la biología, a través de Rupert Sheldrake, lo podemos explicar a través de Greg Braden, que es un físico cuántico, es un físico de la NASA, y él nos habló de la Matrix. Él dijo que hay una Matrix en donde está toda la información planetaria. Para que algo pueda manifestarse tiene que haber sido pensado, tiene que haber sido creado a través de ese pensamiento, revestirle una emoción: lo quiero hacer, lo quiero lograr, lo quiero crear. Con esa emoción se tiene que haber materializado, y esto queda como en un registro binario, como si pudiéramos ver, ¿se acuerdan de la película Matrix? Como si pudiéramos mirar esa info, o que esa info estuviera en el trasfondo, y aunque no la vemos, está. Por eso al principio yo te decía, hay mucho más de lo que podemos ver. Y por lo que contás, los talleres grupales son muchísimo mejor. Son distintos. Son distintos. Pero son interesantes también por la forma en cómo se da, como lo contás. Claro, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque la sanación o la revelación o la información es para todos, ¿no? ¿Por qué? No solamente el constelador se da cuenta, el que abre su constelación se da cuenta, el que está representando, esto es ley. La persona que es elegida para representar o siente el impulso de levantarse y decir voy a hacer o voy a entrar, es propio también. Y el que está sentado mirando lo que está aconteciendo, si ve algo, si algo de lo que ve le resuena, le es familiar, le produce una emoción, angustia, tristeza, nerviosismo, es propio. Nadie ve lo que no tiene, nadie ve lo que no conoce. ¿Cómo yo te podría decir cómo estás sufriendo? Y lo siento exactamente igual. ¿Qué te pasó a vos? ¿Por qué hacer tanta resonancia con eso y no con la constelación anterior?
Entonces, esto es lo que nosotros decimos, el campo morfogenético, que resuena la información que nos es afín. Entonces, en un taller todos trabajamos, todos sanamos. El que mira y quedó sentado está mirando y le resuena y sana. El que está representando sana. El que está abriendo su sistema sana. Y esto es lo que es el efecto, en donde la gente muchas veces se queda con el efecto, con lo que sucede, con el cómo fue que se dieron cuenta y no ve el movimiento. Por eso hay varias escuelas, y las nuevas escuelas, que son las cuánticas, nos dicen, no se eligen representantes, la persona se levanta si se siente en resonancia, no se dicen frases, se siguen los movimientos y vemos hacia dónde va el movimiento, de dónde nace y cómo culmina. Estas es las últimas escuelas, que son las constelaciones cuánticas. Ahora bien, en mi experiencia, yo voy a hablar siempre de mí, de lo que yo hago, ¿no? Yo realmente conocí todas las constelaciones, las distintas, pasé por todas las escuelas, estudié bastante porque soy mente inquieta y me gusta buscar fundamentos, porque como siento y resueno y soy muy empática, le tengo que dar un marco teórico conceptual, porque si no diría es magia. Por eso repito tanto, no es magia, ¿no? Sí. Entonces, mi experiencia es que todas las constelaciones pueden convivir y ser afines, y que son herramientas, y que yo, constelador o consteladora, puedo utilizar esa herramienta dependiendo de la calidad de conciencia o de la necesidad del que está al lado mío, y es quien en definitiva abre la constelación. Entonces yo, cuantas más herramientas tenga y más arte genere en esta darme cuenta, voy a saber qué constelación necesita o cuál técnica necesita el que abrió la constelación que está al lado mío. Por ejemplo, si los representantes se eligen o se levantan como papá y mamá, y al levantarse su mirada queda fija en quien abrió la constelación, en quien quiere abrir su sistema, y no dejan de mirarlo, yo le voy a decir a la persona, ¿podés entrar? ¿Podés representarte a vos mismo? Que no es representarte, podés ir en esta constelación a ese momento, tiempo en el cual algo quedó frisado, no visto, y a veces la persona puede, generalmente puede, y cuando entra se destraba, porque es como si la vida lo hubiera puesto en un momento y lo llevó al momento crucial, cómo, cuándo, dónde, pasó algo que me dejó apartado de mi interno. Es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y cada vez que lo contás debe ser conmovedor cada experiencia. Por acá Patricia Artalejo. Hola, pregunto, ¿constelar con caballos resuenan? Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ustedes saben que yo hice además constelaciones con los caballos. Y es muy interesante lo que me sucedió, ¿no? Porque en este camino de ir descubriendo y buscando nuevas herramientas, cuando yo veo que hay una formación en constelaciones con caballos, digo, las dos pasiones en mi vida, las constelaciones porque amo constelar, pero los caballos fueron muy importantes en una etapa de mi vida. Entonces allá fui a hacer las constelaciones, a aprender, formarme como consteladora, y en principio dije, no, esto no existe, casi me voy de la formación, dije, no, ¿qué están diciendo? No tiene sentido, o sea, no podía conectar. Como fue un retiro, el fin de semana a la noche dije, voy a quedarme y voy a seguir probando. Hay alguna traba que yo estoy poniendo. Y al otro día viene la formadora, que yo la traje al programa. Sí, me recuerdo. A Mónica, y bueno, las traje, y ella me dijo, vos
tenés que olvidarte de todo lo que aprendiste como consteladora tradicional, porque acá los caballos no te hablan, pero te muestran escenas. Entonces ellos el caballo es un espejo, el caballo es el espejo del alma o de lo que está pasando dentro. Tendría que explicar, eso sería otro programa, porque tendría que explicar, ellos perciben, ellos están en manada y perciben porque sobreviven en manada. Entonces, si hay peligro, si están alerta, ellos captan sistémicamente el entorno. Entonces, ¿qué captan? Lo que la persona trae. ¿Y cómo lo traducen? Lo traducen en la manada, como en escenas, te muestran algo. ¿Cómo? Por ejemplo, es realmente, a mí se me partió la cabeza, se me expandió la mente, sí, me pasó. Qué lindo. Si no hubiera hecho antes las constelaciones. Qué buena experiencia. Sí, si no hubiera hecho antes las constelaciones cuánticas, no hubiera podido llegar a esto, porque esto es, uno lo va construyendo dentro. Entonces, después de lo cuántico, en donde no se habla, no se dicen las frases, no se utilizan representantes, llegó las constelaciones con caballos y tuve que aprender a leer escenas. ¿Cómo? Por ejemplo, si viene una persona y quiere abrir un sistema en su sistema y dice, quiero ver el tema adicciones. Esto es real lo que aconteció. Vino toda la manada, porque se mueven en manada, y nos rodearon y comenzó a agarrar la botella de la persona que estaba en el piso y jugaba con la botella de agua. Entonces mi pregunta fue, ¿qué tipo de adicción? ¿Era alcohol? Sí. Entonces así nos va mostrando. Y cuando la persona resuena y va diciendo o va conectando con eso que le pasó y lo puede ir, ya lo vuelvo a repetir, conectando con ese residuo tóxico de esa emoción, y verlo, llorarlo, manifestarlo, los caballos se van y muestran otra cosa, otra escena. O como por ejemplo, viene una persona y quiero ver en mi sistema familiar tantas muertes. Sí. Entonces entra la manada, algunos se van, parecen como que se entran a pelear, algunos se entran a revolcar en el piso. Entonces uno dice, bueno, ¿hubo mucha guerra? Sí. Te muestran una escena. Hay que aprender a leer eso, porque además uno tiene que conocer la manada y tiene que saber cuáles son los actos que hacen de cotidiano y cuando se están mostrando o moviendo de una manera que no es la de cotidiano, por ejemplo, ¿no? O sea, si siempre viene y se rasca en tu espalda, bueno, eso lo hace siempre, pero si hace algo fuera de contexto, ahí es donde tenemos que mirar. Es muy interesante. Bueno, nos queda solamente un ratito. A mí me gustaría, este último momento, que nos cuentes qué actividades se realizan en los talleres que brindás, porque también es importante. ¿Cuál es la propuesta en los talleres, Patri? Bueno, mira, yo este año comencé con... Hace muchos años la gente me pide que yo enseñe. Y para mí es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque para mí hay que leer muchísimo y hay que tratar de integrar y aprender a utilizar los dos hemisferios, el racional y el que nos conecta no solo con lo creativo, sino con la intuición. Intuitivo, sí. Y entonces es un largo camino. Entonces dije, yo no voy a formar, lo que sí voy a hacer es dar herramientas sistémicas que nos sirvan para la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, hay unos talleres donde yo los preparo a modo de módulos, en donde bajo los lineamientos de filosóficos de las constelaciones familiares, que son muy interesantes porque son leyes universales. Los órdenes del amor son leyes universales que si uno los comprende se va ordenando el sistema, porque uno se va ordenando. Entonces, por un lado, bajo los lineamientos y por el otro lado, hacemos ejercicios para conectar con el propio sistema, con la propia emoción, con el propio lugar. Entonces lo preparé a modos de módulos, como por ejemplo, el primero
las leyes básicas, el segundo hacemos el genograma, en el tercero vemos padres e hijos, después vemos parejas, a ese no falta nadie, te digo, después vemos los órdenes de la ayuda, esos... Y son, todos tenés que, o sea, quien arranca uno tiene que continuar, ¿son continuados así? Mira, al principio los hacía continuados, después me di cuenta que no todo el mundo lo puede continuar, entonces comencé a dar siempre un resumen de los órdenes del amor en cada taller, en cada módulo, asociado a la pareja. ¿Por qué? Porque esto es la base y se repite. Se repite en padres, se repite en empresas, se repite en parejas, se repite en enfermedad. Lo mismo se repite en cada módulo. Bien. Entonces ahora lo estoy haciendo así. Este año ya cerré, gente, no voy a dar más. ¿No vas a dar? ¿Se terminaron los talleres? No, octubre. Estoy con la gente que comencé. Sí, pero no vas a arrancar. No voy a abrir. Voy a abrir el año que viene, pero bien. Yo lo largo en las redes, todo el mundo sabe. Bien. Esto es una modalidad. La otra modalidad son los talleres para constelar. Ahí solamente abrimos constelaciones. Sí, ahí lo sé. Por ahí a la tarde en Candelaria estuviste. Exactamente, ahora vamos a volver en Candelaria en noviembre, el 6 de noviembre volvemos al aire libre, que es muy interesante porque además hay caballos, hay naturaleza, en donde todo es tomado como parte del campo, ¿sí? Bueno, y si no, en casa yo tengo un estudio. Eso es otra de las cosas que hago. Estoy yendo a Apóstoles también, de la misma manera, hacemos los talleres y además también hago consultas en forma individual. Bien, para aquellos que están escuchando, 3764, el teléfono de Patricia Couceiro. 82 90 15. Mira, acá, una chica dice... Son increíbles. Después otra me dice, Patricia, excelente programa, te súper felicito y te quiero muchísimo. Bueno, acá gracias. Siempre la gente, son increíbles, Sofi Pastelería Artesanal. Mira, realmente son increíbles, pero uno tiene que ir con mente abierta, porque es tan fuerte lo que acontece que uno no lo puede negar. ¿No? O sea, el cuerpo lo manifiesta. Y se nos fue el programa. Reitero, 3764 8290 15, el celular de Patricia Couceiro. Y yo había traído, realmente, ¿qué te parece si leemos la frase que traje? Porque es muy interesante, habla del arte. No sé si te la di, acá está. Habla del arte. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esta frase? Te voy a pedir que la leas, porque nos habla de sentir y nos pone en un contexto sistémico. A ver. La cultura no pertenece a ningún individuo, grupo, nación o época. Su propiedad le pertenece a toda la humanidad y a las generaciones que la heredarán. Es la creación constructiva del empeño humano. La cultura trasciende todos los obstáculos, prejuicios e intolerancias. Cultura es la más elevada percepción de la belleza y el conocimiento. Sin cultura no hay verdad, no hay unidad, no hay paz. La mente creativa y quienes la apoyan, igualmente importantes, son conscientes de la omnipresencia de la cultura como el único instrumento para lograr paz mundial permanente. Del mismo modo, la cultura debe ser aprovechada y apoyada por toda la humanidad y todas las generaciones. La cultura debe ser considerada sagrada e inviolable para la mente y manos humanas. Es la relación de esta benéfica meta que la humanidad debe abocarse. Nicolás Roerich. Hermoso, y viste, la frase justamente nos habla de un sistema, nos habla de lo sistémico, cuando dice no pertenece a nadie, pertenece a toda la humanidad. A toda la humanidad. A las generaciones que la heredarán también. Y esto es sistémico, nos conecta de dónde venimos, de dónde heredamos la cultura y hacia dónde vamos y que no nos pertenece. Esto es sistémico. Así es. Bueno, gente, tuvimos un programa inesperado,
vamos a ver si podemos traer a nuestro invitado, pero Sí. bueno, nos han felicitado. Acá tengo muchas felicitaciones por nuestro programa. La verdad que ha sido un gusto. Si te quedaste con ganas de escuchar algún fragmento, te invitamos a que vuelvas a oír el programa completo el próximo domingo, aquí por Santa María de las Misiones, a las 10 de la mañana. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, en vivo. El miércoles a las 20 en Más Allá de las Palabras con Patricia Couceiro. Gracias y buenas noches. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento.